Bueno, para empezar la inmersión de hoy quiero que visualicemos un contraste que resulta verdaderamente brutal. Ujú. Por un lado tenemos a Ronald Sambra, un joven de 28 años, súper alegre, muy amable, que trabajaba como enfermero auxiliar, paramédico, en el Hospital Naval Almirante Neff, esto es en Viña del Mar, en Chile. Claro, un chico con toda la vida por delante. Exacto. Hablamos de alguien de un origen muy modesto, cuyo gran motor diario era salir de las deudas para poder pagarse la universidad. Su gran sueño era ser médico. Quería salvar vidas. Una vocación clarísima. Totalmente. Y, por otro lado, tenemos la madrugada del 7 de junio de 2006. A Ronald lo encuentran muerto en su propia cama y el escenario es, bueno, espeluznante. Es una escena dantesca. Su cuerpo está invertido, o sea, con la cabeza apuntando hacia los pies de la cama, vestido solo con ropa interior sobre un charco de sangre tan inmenso que ha traspasado todo el colchón. Madre mía. Presenta un corte mortal en la yugular y, atención a esto, más de 30 puñaladas. 30. Es una barbaridad. Así que la misión de nuestro análisis a fondo de hoy, repasando todos los testimonios, los informes policiales y los archivos del caso original, es desgranar un auténtico misterio de cuarto cerrado. Porque, fíjate, los principales sospechosos son sus propios compañeros de armas y sus amigos íntimos. Y yo creo que el mayor desafío aquí, viéndolo desde la criminología, es la inmensa paradoja que encierra todo este caso desde el folio número 1. Ya, es que es muy fuerte. Claro, estamos hablando de un ecosistema de profesionales de la salud, o sea, personas entrenadas y formadas puramente para preservar la vida humana. Y a eso le sumas la disciplina militar estricta de la Armada chilena. Exacto. Pero de repente chocamos contra una escena del crimen que destila un ensañamiento feroz. Algo súper primitivo. 30 puñaladas y un degollamiento no son un simple robo que sale mal. Nos hablan de una carga emocional desbordante, rabia incontrolable o pánico absoluto. Pues vamos a intentar montar este puzzle y desmontar esa fachada de normalidad. Empezando por la convivencia, que es clave. Ronald venía de una localidad llamada La Cruz. Al principio se pegaba unos madrugones terribles, casi 2 horas de ida y 2 de vuelta. Normal que quisiera mudarse. Claro. Así que alquila el segundo piso de una casa de madera en Santa Inés. Y no se muda solo. Se va con su amigo del hospital, el cabo José Luis Carvajal. Llevan 3 años viviendo juntos. Y aquí los perfiles psicológicos son fundamentales. Eso es. Carvajal, 25 años. Físicamente muy delgado, de modales suaves. Pero los testimonios coinciden en una cosa. Tenía un carácter oscuro y muy explosivo cuando bebía. Un temperamento arrebatado y posesivo. Y ese rasgo de Carvajal actúa como un catalizador brutal si lo sumamos al estrés que tenía encima en esos días. Hay un contexto oculto que no podemos pasar por alto. Cuéntalo porque esto es tela. A ver, Carvajal tenía una relación en secreto con otra compañera, la cabo primero Georgina, y ella se queda embarazada. En las Fuerzas Armadas, en aquel momento, un embarazo fuera del matrimonio era una falta gravísima. Amenazaba con destruir sus carreras al instante. Es decir, que los echaban a la calle. Directamente. Así que para ocultarlo, orquestan un plan a la desesperada. Casarse por lo civil a toda prisa y casi en la clandestinidad el viernes 9 de junio. Apenas 48 horas después del asesinato. Exacto. Imagínate el nivel de presión. Estudiando para unos exámenes decisivos en la Academia Politécnica Naval, organizando una mudanza relámpago en secreto para ocultar la barriga de su novia a los mandos y lidiando con ese pánico constante. Era una olla a presión a punto de reventar. Y fíjate en un detalle que a mí me dejó perpleja al leer las fuentes. Llevaban 3 años compartiendo piso, eran súper amigos, y Carvajal ni siquiera había invitado a Ronald a la boda. Y es que eso te indica una fractura gravísima en la relación. Ese segundo piso había dejado de ser un hogar. La literatura criminológica lo dice claro. Cuando una persona volátil se siente acorralada vitalmente, su tolerancia a la frustración es 0. Cualquier chispa puede desatar una tragedia. Y la chispa, o más bien la anomalía, llega la noche del martes 6 de junio. Esa noche entra nuestro sospechoso número 2, el cabo Reinaldo Ponce. 14 años en el hospital, extrovertido, casado, pero con mucha fama de mujeriego. Y era arsenalero naval. Es decir, el instrumentista de quirófano. Exacto. El que controla los bisturís, los medicamentos delicados, todo.
Y lo raro aquí es que Ponce y Ronald se llevaban bien en el trabajo, pero nunca se veían fuera. Esa noche es la primera vez en la vida que Ponce pisa la casa de Ronald. Ni siquiera sabía llegar, tuvieron que quedar en la calle. Es una ruptura total de la dinámica de esa casa. Introducir a un extraño en ese ambiente de secretos y hostilidad latente es una receta para el desastre. Vamos. Pues mira la cronología. Ronald baja a un colmado local a comprar cervezas y fiambre. La dueña dice que le vio cabizbajo, muy serio, evitando el contacto visual, como si cargara con algo muy pesado. Ya había tensión en el ambiente. Muchísima. Suben al piso. La versión oficial es que Ronald y Ponce se encierran a beber y ver películas para adultos en el cuarto de Ronald, mientras Carvajal estudia en la habitación de al lado. Y entonces ocurre el evento acústico. Sí, la casa es de material ligero, madera fina, se escucha todo. Los vecinos de abajo declaran que escuchan un golpe seco, súper contundente, como un bulto muy pesado cayendo a plomo. Y el detalle para enmarcar temporalmente ese golpe es oro puro para la investigación. Un programa de televisión. Los vecinos de abajo no miraron el reloj, lógicamente, pero estaban viendo Quique Morande, un programa nocturno súper famoso allí en Chile. Lo cual da a los detectives una hora exacta. La medianoche. Eso es. Una hora en la que los dos sospechosos estaban indudablemente dentro del piso. Pero vamos a saltar a la mañana siguiente, porque las reacciones son de locos. Ronald, que es súper puntual, no va a su turno de las 8 de la tarde. Raro en él. Rarísimo. Sus compañeros cogen una ambulancia y van a buscarle. Y en esa ambulancia va Ponce. Llegan, aporrean la puerta, las ventanas, nadie abre. Y casualmente aparece Carvajal caminando por la calle, saca las llaves y abre. Y lo que pasa al cruzar esa puerta es una bandera roja enorme para la brigada de homicidios. Total. Entran, ven esa escena dantesca de Ronald invertido en el charco de sangre y Ponce hace algo rarísimo. Se acerca, toca la manta de la cama y empieza a fingir que llora, pero un llanto sin lágrimas tapándose la cara. Y va y suelta. Se ha matado. Claro. Un suicidio, con 30 puñaladas y la yugular cortada. Yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de alguien para soltar una mentira tan evidente delante de profesionales médicos? Bueno, en psicología forense esto lo vemos a menudo. Cuando alguien sugiere una causa de muerte tan ridícula frente a pruebas tan abrumadoras, no es que crea que la policía es tonta. Ya. Es un reflejo primario de negación pura. Están en pánico agudo y no intentan convencerte a ti. Intentan desesperadamente convencerse a sí mismos. Crean una realidad paralela rápida para amortiguar el impacto psicológico. Una sobreactuación muy torpe, antes de que lleguen las preguntas difíciles. Y las preguntas llegaron en cuanto el inspector jefe pisó la habitación, porque notó otra gran anomalía. La cama es una auténtica carnicería, pero el resto del cuarto está impecable. Ni un mueble roto. Nada. Cero desorden, las ventanas perfectas, la cerradura intacta. No hay ningún indicio de asalto desde el exterior. Y aquí entramos en un concepto clave de mi campo, la diferencia entre el staging y el undoing. Explícanos esto un poco. A ver, el staging es cuando alteras la escena para despistar. Por ejemplo, rompes tú mismo la ventana para que parezca un robo. Pero el undoing, que significa deshacer, ocurre cuando el asesino siente remordimientos o tiene un vínculo personal muy fuerte con la víctima. ¿Y trata de arreglarlo? Exacto. Intenta limpiar, ordenar o cuidar el entorno post-mortem. Aquí vemos una violencia súper concentrada en la cama y un orden pulcro alrededor. La estadística criminológica en estos casos es implacable. El asesino no es un extraño. Es alguien del círculo íntimo al que dejaron entrar o que directamente ya vivía ahí. O sea, los compañeros. Pero claro, ambos lo niegan. Ponce dice que se fue a las 7 menos 5 de la mañana y dejó la puerta abierta. Carvajal jura que salió a las 7:20 y la puerta estaba cerrada. Alguien miente. Sí, y la policía pincha los teléfonos. Sí. Y en las escuchas pillan a un Ponce consumido por los nervios, diciendo, cito textualmente, que Carvajal está abriendo el tarro. Tenía muchísimo miedo de que su compañero hablara. Pero pasan 10 meses sin que nadie confiese. Hasta que hacen un experimento fascinante. La reconstrucción acústica in situ. Para mí, el mejor movimiento de los investigadores en todo este caso. Como dependían del testimonio de los vecinos de abajo, pidieron los planos arquitectónicos de la casa.
Querían ver cómo viajaba el sonido por esa madera ligera. Exactamente. Llevaron pesas que igualaban la masa corporal de Ronald y de los sospechosos y se dedicaron a reproducir físicamente los impactos en distintas zonas de la habitación. Coreografiando un asesinato a ciegas, solo con el sonido. Eso es. Dejaban caer los bultos, medían los decibelios y los vecinos confirmaban si era el mismo ruido de la noche de Quique Morande. Y trazan un mapa auditivo que revela la secuencia exacta. Escucha esto. Primero, un golpe sordo en la habitación. Luego, pasos muy pesados corriendo hacia la cocina. ¿Dónde están los cuchillos? Exacto. Y segundos después, esos pasos volviendo a toda prisa a la habitación. Todo encaja perfectamente con la medianoche. Y verse prorralado por una prueba física tan irrefutable es lo que hace que Carvajal colapse por fin. Se quiebra en un interrogatorio en abril del año siguiente y rompe el pacto de silencio. Acusando a Ponce, Carvajal dice que escuchó un forcejeo enorme al otro lado de la pared, que pelearon sobre la cama, y que oyó a Ponce correr a la cocina, volver con un cuchillo y degollar a Ronald. Y luego está la supuesta amenaza. Sí, dice que la puerta de su cuarto se abre, aparece Ponce empapado en sangre con el cuchillo y le dice: «Mira, cabro, si hablas, te mato a ti y a tu familia». A ver, sobre el papel es un testimonio aterrador. Carvajal se pinta a sí mismo como un rehén de las circunstancias, un testigo mudo paralizado por el miedo. Pero si lo analizamos con rigor, hay fisuras enormes en esa historia. Yo pensaba, claro, no podría ser disociación aguda. Ves algo tan traumático que tu cerebro se apaga, entra en piloto automático y sigues con tu vida. Claro, la disociación aguda es real y está muy documentada. Las víctimas pueden actuar con una frialdad aparente en las primeras horas, pero no dura 10 meses de forma ininterrumpida. Es verdad. Piensa en los hechos. La mañana después de ver a su amigo degollado, Carvajal se pone su uniforme de la Armada, impecable, y se va a trabajar al hospital. Y 48 horas después, se viste de traje y se casa por lo civil como si no hubiera pasado nada. Es escalofriante si lo piensas. Esa capacidad de compartimentar las emociones y seguir con planes vitales tan complejos desmonta por completo la figura del testigo aterrorizado y paralizado. Requiere muchísima frialdad cognitiva. Entonces, si Carvajal no cuadra como un simple espectador pasivo, ¿por qué demonios ocurre un ataque tan salvaje? Carvajal intenta lanzar un salvavidas argumental durante los interrogatorios. Dice que todo empezó por un supuesto acercamiento homosexual de Ronald hacia Ponce. Pero la ciencia forense tumba esa teoría de inmediato. Por completo. La autopsia es categórica. Cero indicios de actividad sexual, ni consentida ni forzada. Además, la familia de Ronald aclaró que él estaba perdidamente enamorado de una mujer casada. Esto es un patrón de manual. Cuando las coartadas fallan, los implicados apelan a prejuicios sociales o a la defensa propia para justificar lo injustificable. Totalmente. Pero al caerse la teoría del avance romántico, nos quedamos sin móvil aparente. Y la experiencia nos dice que cuando no hay un motivo puramente pasional, las raíces del crimen son mucho más calculadas y terrenales, dinero o secretos. Ronald durmió en un sillón y que se fue a trabajar dejándolo vivo. Culpa a Carvajal. El clásico juego de echarse las culpas mutuamente. Sí, pero la familia de Ronald pone sobre la mesa 3 piezas del puzzle que cambian toda la perspectiva del caso. La primera, sobre la escena del crimen. Dicen, con mucha lógica, que limpiar un charco de sangre masivo y dejar una habitación pulcra tras 30 puñaladas exige horas de trabajo y más de una persona. Lo que refuerza la teoría de un undoing coordinado entre los dos y no un agresor único que huye en pánico. Exacto. La segunda pieza, el dinero. 3 meses antes, Ronald había pedido un préstamo bancario de 1.800.000 pesos chilenos. Mucho dinero para él. ¿Y qué pasó con ese dinero? Se esfumó, no apareció en la casa y los registros demostraron que no lo usó para pagar sus deudas. Alguien tenía que saber que tenía ese efectivo. Un móvil económico clarísimo. Pero, espera, porque la tercera pieza es la más perturbadora. Había un secreto a voces en los pasillos del Hospital Naval Almirante Neff. El rumor de que existía una red de personal operando en los quirófanos, robando sistemáticamente medicamentos controlados para venderlos o drogarse. Y aquí es donde el trabajo de Ponce como arsenalero naval cobra todo el sentido del mundo. Claro, él tenía las llaves de todo eso. El instrumentista es quien maneja el material más delicado: anestésicos, fentanilo, opiáceos. Robar eso en una instalación militar no es una tontería. Es un delito federal gravísimo. Y la familia sostiene una hipótesis aterradora.
¿Y si Ronald, trabajando en ese mismo hospital, vio algo que no debía? ¿Y si descubrió esa red y amenazó con denunciar? Todo encaja mucho mejor. El préstamo desaparecido podría ser un robo para saldar deudas de drogas, o Ronald era un testigo incómodo que amenazaba la carrera y la libertad de toda una organización interna. Cambia toda la foto. El ensañamiento brutal, la escena meticulosamente limpiada, la frialdad de irse a trabajar y casarse, el pacto de silencio de un año. Todo huele a encubrimiento de un delito corporativo gravísimo, no a una pelea de borrachos que se salió de control. En criminología es una regla de oro. Si el motivo aparente no se sostiene, sigue el rastro del dinero o de los secretos institucionales. Pues el desenlace, según los documentos, te deja un sabor amarguísimo. Ponce acaba en prisión preventiva, sufriendo crisis nerviosas. Carvajal, al menos hasta donde recogen las fuentes, seguía en libertad, bajo tratamiento psiquiátrico, manteniendo temporalmente su puesto. Y Ronald, que solo quería estudiar medicina y salvar vidas, acabó sepultado bajo mentiras y encubrimientos en aquel cuarto de Santa Inés. Es una inmensa paradoja. Es escalofriante que los profesionales que vestían el uniforme para cuidar y preservar la vida fueran presuntamente los ejecutores de una masacre tan salvaje contra uno de los suyos. Y precisamente esa es la reflexión que me gustaría dejar en el aire para quien nos esté escuchando hoy. Hemos visto cómo los individuos ceden a la presión, pero si pensamos en la institución, en ecosistemas tan jerarquizados como las Fuerzas Armadas o la alta jerarquía médica, a veces se inculca esa lealtad perversa de los trapos sucios se lavan en casa. Totalmente. Ante una tragedia de este calibre, donde taparlo todo parece más importante que la verdad, uno se pregunta, ¿cuántos abusos o crímenes aberrantes se quedan silenciados para siempre en este mundo? Y no por pura maldad individual, sino porque la lealtad a la familia institucional pesa mucho más que la justicia. Es una reflexión muy dura. ¿Hasta qué punto el prestigio de un uniforme sirve de camuflaje para proteger a los monstruos que habitan dentro? Pues es una pregunta muy incómoda, pero absolutamente necesaria. Porque cuando el miedo al escándalo supera el valor de una vida humana, cualquier institución concebida para proteger se convierte en el encubridor perfecto.